Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, hola, hola. Ayer no los vi algunos. Espero que le hayan dado mis excusas a los del común, a los de ciudadanía. No los vi ayer. Espero que les hayan avisado la razón por la cual no tuvimos la sesión. Estamos con un poco de problemas de salud, así que por eso no hicimos la sesión del día de ayer. Pero bueno, hay que echarle para adelante, como se dice. Habemos 9 nomás. Vamos a mirar qué están pidiendo. Colegio. No, nada. Vamos a ver a Andy que viene llegando para comenzar a repasar y tratar de terminar esta semana. El objetivo es que tratemos de esta semana de terminar lo que es el ciclo celular, vale decir lo que es la mitosis y la meiosis, para que nos metamos en el mundo de en el tema de la reproducción. Vale decir, veamos un poquito de hormonas y con ello nos preparemos para ver el aparato reproductor, tanto masculino como femenino. Después fecundación, desarrollo, parto, lactancia, para cerrar el ciclo de la reproducción humana, que es el eje temático y así abordamos cerramos con uno de los grandes temas de la evaluación para la prueba de tránsito universitaria, la PTU, como se llama ahora. Vamos a esperar que están llegando más, ahora vienen varios. Ya, y vamos a comenzar. Vamos a tratar de terminar hoy día por lo menos, quiero terminar la meiosis para poder quedarnos solamente mañana con las especificaciones, es decir, la formación del... ¿Ah? La de la gametogénesis y la formación de los gametos, propiamente tal. Bueno, chicos, ¿qué es lo relevante o qué es lo distinto o qué es lo particular y por qué dos procesos en uno? ¿Por qué estos dos procesos, además de tener nombres muy similares y partes que son con nombres iguales, salvo que uno se repite 2 veces, como la meiosis? ¿Qué hay de fondo y cuál es la diferencia significativa que hay? Primero, la gran diferencia que hay es que en la mitosis ya sabemos que la célula original, célula que le llamamos célula madre, da como resultado 2 células hijas que son idénticas en todo, tanto en el número de material genético y la forma del material genético, es decir, los cromosomas son iguales y el número de cromosomas también son iguales. Vale decir, si los cromosomas tenían una forma definida, van a tener la misma forma definida los cromosomas de la célula hija, y si habían 23 parejas en el caso del hombre
de los seres humanos, los seres vivos, como especie, seres humanos, hombre, especie. La especie que tiene 23 como dotación, las células hijas van a tener también 23. Entonces son absolutamente idénticos. En cambio, en la mitosis, en la meiosis, perdón, ya hay procesos que son distintos. Y nosotros lo primero que sabemos es que la mitad del material cromosómico, la célula hija, o la célula hija, perdón, va a tener la mitad del material cromosómico. Vale decir, si la célula inicial tiene 2 de 23, es decir, en total 46 cromosomas, las células hijas van a tener solamente 23 cromosomas. Y generalmente nos quedamos con solamente esa idea. Pero ya el lunes reforzábamos que hay un hecho en la primera parte de lo que llamamos la mitosis, perdón, la meiosis, en que hay un intercambio en el material cromosómico en la profase primera. Y la vamos a repasar así como súper rápido, porque si no, no vamos a estar repitiendo de nuevo lo mismo. Que habían etapas en esta etapa reduccional, que había una etapa, habían 5 etapas, en que lo importante en estas 5 etapas, donde una que se llamaba leptoteno no habían cambios significativos, pero sí en cigoteno empezaba a ocurrir un proceso que era esto que está abajo. Las cromátidas hermanas, a nivel de telómero, es decir, de los brazos, se empezaban a unir en un proceso que se llama sinapsis. Y esta unión tan particular que se empieza a dar, esta unión tan particular que genera estas tétradas, porque tétrada significa 4, tan particular, es más que una unión solamente, y yo creo haberlo insistido, es más que una unión. Porque una unión puede ser un acto casual. Acá lo que se genera es un intercambio. Y ese intercambio se acentúa en la subetapa siguiente, que es el paquiteno. Vale decir, acá ya la cosa ya es más seria. Es decir, no es solamente un accidente, sino que es un hecho relevante porque ya aquí hay un proceso de intercambio de material genético. Ya no son los cromosomas que venían de la célula madre, van a ser idénticos al final. Van a ir con intercambio de genes entre los telómeros, es decir, ya va a haber una variabilidad genética, y eso es importante. Va a haber una variabilidad genética, va a haber una variabilidad en la misma especie, o sea, es la expresión final de la especie. En palabras súper simples, la especie inicial no va a ser idéntica a la especie final. Siempre van a haber algunos cambios. Grandes, pequeños, bueno, eso es difícil determinarlo, pero siempre va a haber una pequeña modificación porque son muchos estos fenómenos. Los cromosomas no se mantienen estáticos, o sea, es dinámico el proceso, y eso es súper maravilloso dentro de la biología, porque este proceso solo se da en las células que van a participar en la reproducción. En las otras células no, en las otras células se mantienen incólumes, es decir, se mantienen igualitas. Y este proceso de intercambio, que se llama crossing over, se ve, según la imagen, se ve en todo, así que hay un montón de procesos de sinapsis, es decir, están todos como un entramado de relaciones de intercambio. Creo haberlo indicado, si al principio los telómeros eran, no sé, pues eran celeste y otro era azul, ahora va a quedar una mezcla entre celeste y azul, o sea, no van a quedar, por decirlo así en palabras muy simplistas, no van a quedar puros, sino van a quedar con una mezcla de ambos. Entonces, y eso es significativo, desde un punto de vista del resultado. Y eso puede tener consecuencias, es decir, que las células hijas generen
algo distinto, un proceso distinto, pueden generar eventos distintos, perdón, se me cayó el micrófono, alguna característica distinta. Entonces la variabilidad genética no solamente va a estar dada cuando hay cruzamiento entre dos especies, es decir, una relación sexual entre un hombre y una mujer, o entre un macho y una hembra, dependiendo del tipo de especie. Ahí hay variabilidad genética, sino que variabilidad genética ya se está dando en los procesos previos, o sea, por si acaso, y eso es importante cuando se nos pregunta si la variabilidad genética solo es exclusivamente dependiente de eso, del factor de un proceso como, por ejemplo, la fecundación. No, o sea, la variabilidad genética ya se está dando antes, en el mismo proceso de meiosis, y eso es importante tenerlo súper clarito. Bueno, después de que ocurrió este proceso, como habíamos mencionado, también, bueno, como que las células se tienden a separar, a ordenar nuevamente en diploteno, pero siempre se mantienen ciertas uniones en lo que llamamos los quiasmas, lugares donde se produce el crossing over. Se mantienen por un tiempo unidos, pero igual después se mantiene el tema de la separación. Pero como les decía, al final no quedan completamente puros, es decir, no son solamente como se muestra en este dibujito, que es más simple, no quedan solamente amarillo o naranja, según lo que yo veo en mi monitor de computador, o medio celeste, como lo muestra mi monitor, sino que ya empiezan a mezclarse los colores, y eso, más que una muestra de intercambio, de que los colores están mezclados, está hablando de segmentos de genes que van a estar mezclados. Cuando veamos estructura genética, ahí vamos a reconocer la importancia de este proceso que ocurrió acá. Y después de esto, bueno, en diacénesis, que es la parte final ya del proceso que estábamos viendo, sigue el proceso en forma normal, quizás al igual que una mitosis, es decir, la membrana nuclear se empieza a destruir, desaparece el nucleolo, los centriolos empiezan a migrar a los polos, que es lo típico de una mitosis. Las enzimas empiezan a actuar para que se empiece a producir por parte del centriolo esta proteína que en el fondo va a generar el haz mitótico o uso mitótico, como se le denomina. Y entonces ya estamos como listos. Y la única la particularidad es que los quiasmas tienden a dirigirse a las regiones distales, es decir, hacia las puntas, hacia los vértices de los cromosomas. Como que se tienden a separar del centríolo, perdón, del centrómero. Entonces es una ubicación que después le va a permitir un tema de separación, va a facilitar el tema de la separación más adelante de las cromáticas hermanas. Entonces, es súper importante lo que ya ha ocurrido acá. Y a lo mejor puede ser majadero insistirlo, pero es un hecho muy relevante desde un punto de vista biológico y se va a ver compensado porque no es solamente el único proceso de recombinación que existe, sino que también en metafase existe un nuevo proceso de recombinación. ¿Por qué? Porque no hay en ningún lugar, de un punto de vista genético, no existe ninguna información en el ADN que diga cómo se deben ubicar los cromosomas en el plano ecuatorial. Nosotros hemos aprendido siempre que el ADN, los cromosomas se ubican en metafase en el plano ecuatorial. Se ubican en el plano ecuatorial. Pero hay un orden preestablecido, hay una forma en que se ubiquen, se ubican de una forma determinada, en un orden determinado,
para que uno vaya a un polo y otro vaya a otro polo. Eso ya está predefinido de alguna forma, como ciertas cosas ya están predefinidas en el ADN, como por ejemplo que una estructura produzca o que tal órgano realice tal función, ya eso está predefinido en el código genético. Pero esto ya está predefinido en el código genético, pues esto no está predefinido. Y en metafase ocurre un proceso que es súper azaroso. Es decir, al azar va a ocurrir, y eso implica inmediatamente variabilidad genética. Por eso hay dos factores de variabilidad importantes acá. Por un lado, voy a tener un problema con alguien que quiere entrar y no lo puedo dejar entrar. No. Tenemos dos instancias de variabilidad que son importantes. Primero, lo que ocurrió, el crossing over, y acá este factor. ¿Cómo se ordenan, por ejemplo, nosotros si tenemos 23 pares de cromosomas o más, o otra especie tiene más? ¿Cómo se ordenan? ¿De qué forma están ordenados? ¿En qué orden están? No hay un orden establecido. Por lo tanto, el orden es al azar. Y por lo tanto, si después sabemos que uno va a migrar, por lo que ya hemos estudiado en mitosis, que en anafase van a migrar hacia los polos, ¿quién va a ir a un polo y quién va a ir a otro polo? Es una gran pregunta, o sea, es una interrogante, porque eso también va a ser al azar, porque cada cromosoma es importante saberlo, porque cada cromosoma lleva información. Y cada cromosoma va a llevar una información que va a definir las características de, acuérdense que esto nos va a originar seres vivos, teóricamente, nuevos seres vivos, potencialmente. Por lo tanto, van a estar las características de seres vivos. Entonces, es un proceso súper azaroso. No hay algo definido. No hay algo preestablecido. Y eso es súper importante, y eso tiene que ver también con la selección natural. Esto se llama permutación cromosómica, en el sentido de que consiste en que los cromosomas homólogos se pueden adoptar diferentes posiciones, en distintos arreglos, pueden variar, disponerse de diferentes formas, y eso va a significar que puedan viajar de diferentes, de acuerdo a diferentes criterios que no están indicados por nadie, hacia los polos de una célula X. ¡Ese es mío, mamá! Es mío. Entonces es súper azaroso el tema. Las probabilidades de combinación, ahí hay una forma de expresión de que ahí hay 4 expresiones de combinación, pero en el fondo la probabilidad, las formas de combinación son tantas que yo les decía que las posibles probabilidades de combinación, por ejemplo, en la especie humana son 8 millones, más de 8 millones de combinaciones, porque la forma de extraer esa combinación está dada por el número de pares de cromosomas. Si nosotros en una especie humana tenemos 23 pares de cromosomas, y como las células son diploides, entonces 2 elevado a 23 me da el total de posibles combinaciones cromosómicas que se pueden dar. Entonces son muchísimas las posibilidades. Por lo tanto, la variabilidad genética es muy grande. Y eso es súper importante desde un punto de vista biológico. La especie no es inmutable en el tiempo. La especie humana siempre va a ir modificándose y va a ir cambiando por diferentes factores. Por más los factores ambientales, más los cruzamientos con otras especies, etcétera, con organismos de la misma especie, más bien dicho.
eso va a ir generando esta variabilidad y esta capacidad de obtener especies de mayor, comillas, calidad genética. Y eso es lo que vamos a ir estudiando más adelante cuando veamos genética propiamente tal. Es un número increíble, o sea, y no hay nada que esté previamente establecido. Ahora bien, sigamos con las partes que continúan. ¿Cuál es la diferencia acá? Aquí hay una tercera diferencia en anafase. Ojo con lo que hemos visto. Miren el dibujo. Primero, solamente mirando el dibujo. En la mitosis, el cromosoma ocurrió un fenómeno. En el cromosoma, acá el cromosoma está formado por cromátidas. Recordemos que cada bastón, un cromosoma está formado por 2 cromátidas hermanas. En la mitosis, ojo, cuidado acá, en la mitosis, los cromosomas se separaban y se iba cada cromátida hermana hacia los polos. Ojo aquí, cuidado. En anafase no se separan, los cromosomas completos se van hacia los polos. Y eso es importante tenerlo presente. Entonces, en anafase primaria, de acuerdo a la disposición de los cromosomas, en la etapa anterior, se produce la separación de cromosomas homólogos. Las cromátidas hermanas no se separan, cuidado con eso, es súper importante. Por lo tanto, espera un poco, voy a cambiar el teléfono mejor. Para tener una conexión más estable, porque BTR me falló de nuevo. Ya. Ahora, vuelvo atrás. Perdón. ¿Cuál era el tema que les decía? Que era importante, que como tercera cosa que es súper importante tenerla presente. En la mitosis, en este proceso de anafase, iba a ocurrir un proceso súper particular. Si yo tenía en el plano ecuatorial un cromosoma de esta forma, homólogo, lo que iba a ocurrir en el fondo, y lo tenía unido a, vamos a suponer que esto eran el uso mitótico, lo que iba a ir pasando es que el uso mitótico se iba a llevar a una de las cromátidas para un lado y a la otra cromática hacia el otro lado. Eso es lo que iba a ocurrir en este periodo, eso es lo que ocurre en mitosis. Entonces, ya aquí hay otra gran diferencia. En la anafase no ocurre eso, sino que el cromosoma homólogo completo migra hacia el polo. Completo. Recuerden que acá van a haber 2 divisiones, y eso hay que tenerlo siempre presente. Como van a haber 2 divisiones, por lo tanto, como van a haber 2 divisiones, ahí está el tema. Entonces, ya están ocurriendo varias cosas como bien particulares que nos diferencian de la mitosis. Y son las clásicas preguntas. ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre la mitosis? ¿Cuál es la gran diferencia que hay en la meiosis? Ya llamamos 3. Primero, partimos con la primera. Hay crossing over, es decir, hay intercambio de material genético. Segunda, hay un proceso de interacción en los cuales hay no está definido qué cromosoma migra hacia un lado y migra hacia el otro en metafase. Por lo tanto, al no existir esa claridad, tenemos también variabilidad genética. Entonces ahí tenemos un segundo paso. Y un tercer paso lo tenemos acá en anafases primarias, que tenemos este cromosoma que en vez de irse separando por cromática hermana,
la cromática el cromosoma completo va hacia el polo. Entonces ya hay tres grandes diferencias. Por lo tanto, no podemos decir en ningún momento que los dos procesos son iguales. No las podemos comparar, no son comparables. Ojo, no son comparables. Mitosis a meiosis, pero por lo menos meiosis 1. Y eso hay que tener mucho cuidado. Meiosis 2, ahí sí podemos entrar a hablar un poquito más del tema, pero meiosis 1 no es comparable. Y eso hay que tener súper harto cuidado porque son clásicas preguntas sobre el tema que se hacen y son súper recurrentes. En telofase 1, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo clásico de una mitosis. Se separan los dos usos. El centríolo se separa, la célula sufre citodiéresis, es decir, se separan las dos células. El núcleo se empieza a reconstruir. Ojo que el núcleo se reconstruye. Los cromosomas están completitos. Y ya tenemos las células hijas haploides, es decir, y con el material cromosómico correspondiente, es decir, 2C. Es decir, material cromosómico particular. Es decir, si es en el caso del ser humano, serían 2 por C, es 2 por 23, es decir, 46 cromosomas, y eso es lo clásico de una telofase. Entonces, ¿cuál sería el resumen de la meiosis primera? Es lo que estamos viendo. Que en el fondo estamos obteniendo células, pero donde están los cromosomas completitos al final. No existen estos homólogos como lo veíamos en la parte primera, y eventos particulares como ¿quién determina, cómo se determina esta alineación? Que es súper azarosa. Recuerden que para determinar la alineación, la fórmula es 2 elevado a n, donde n es el número de la diploidía, es decir, en el caso del ser humano es 23. Por lo tanto, las probabilidades de ubicación acá son enormes, 8 millones en el caso del hombre, decíamos. Y acá el evento clásico, que es el crossing over. Estos dos eventos generan que haya mucha diversidad en la especie. Ahora bien, ¿cómo llegamos a la mitad? ¿Cómo llegamos a una célula haploide y con la mitad del material genético? Que ese es el tema. ¿Cómo llegamos a eso? Pues tenemos que llegar a una célula que al unirse con otra me genere una célula que sea diploide y con el material genético real de la especie. Por ejemplo, tenemos que llegar a una célula que tenga, en el caso de la especie humana, que sea diploide, que los cromosomas estén en pareja y que tenga 46 cromosomas. Pero tenemos que entonces partir de llegar a células que tengan cromosomas haploides y que tengan 23 cromosomas. Y en este momento no estamos en esas condiciones. Entonces, por eso hay una segunda división, una segunda parte en la meiosis, porque todavía no estamos en esas condiciones. Y la meiosis tiene una segunda parte que siempre tiene un periodo. Recuerden que siempre en la división hay un periodo de interfase. Ahora bien, ¿cuál es el problema o la diferencia de la interfase que hay entre dos meiosis? Que recordemos, en la meiosis siempre había un periodo S que duplicaba el material genético. Si aquí se duplica el material genético, quedamos en las mismas. Quedamos en las mismas. Se transforma, no tendría sentido la meiosis. Entonces, esta interfase secundaria, o que también se llama intercinesis, no tiene, ojo con eso, por favor, no tiene, porque eso
Melde, por si acaso. Estamos a tope aquí. ¿Qué pasó? Eso se pregunta siempre. Es un periodo muy corto, mucho más breve de la anterior, porque la anterior era un periodo largo, donde había que producir otro elemento y además había que también crecer la célula. Acá, por el contrario, un periodo corto o a veces casi ausente, a veces casi ni se nota. Pero aquí lo importante es que en este periodo no hay síntesis de ADN, es decir, el ADN que había al final de la primera parte es el mismo con el que se inicia. Y ahí sí que se entiende. Ahí sí que se entiende, porque si al final hay 46, parte con 46, y ahí yo puedo llegar, en el caso del ser humano, puedo llegar al final con 2 células de 23. Pero si hubiera duplicación de ADN, no, sería como una mitosis más, pues entonces no tendría sentido. Y eso. Ahora bien, si ahora el proceso que viene es una simple mitosis, es igual que la mitosis, es decir, la célula ocurre lo mismo, empezamos con un núcleo, el núcleo se empieza los cromosomas están condensados, se acortan lo mismo, la membrana nuclear se fragmenta, aquí no aparece el nucleolo porque ya no está, se empieza a formar el uso mitótico, en metafase se ubican en el plano ecuatorial, recordemos que eso tampoco, recuerden que eso, la permutabilidad genética, no sabemos quiénes van a estar en una parte y quiénes van a ir a la otra, eso no se sabe, es azaroso. Los cromosomas están alineados sobre la línea del Ecuador, ocurre esto similar a la mitosis, no hay nada del otro mundo, pero ¿qué es lo que ocurre en mitosis? Uno se va a un lado, otro se va al otro. Se separaron los cromosomas homólogos, por lo tanto, ya estando en anafase, se produce la separación de las cromátidas hermanas y se produce la famosa citodiéresis. Y al final tendríamos un cromosoma con haploide, es decir, N, y con C cromosoma. ¿Qué significa C? Que solamente tiene la mitad del material cromosómico. Y eso es la importancia, que de una célula madre tenemos 4 células hijas. Pero ojo, estas células tienen el material nuclear adecuado para la reproducción, pero todavía no son células capaces de participar de la reproducción. Es decir, si la mujer tiene este tipo de células con estas características y el hombre tiene células con estas características, esas células son totipotenciales, es decir, se pueden transformar en células reproductivas, pero en este momento, si se unen 2 células, una masculina y una femenina, con estas características, no se pueden reproducir. Porque faltan elementos que hay estructurales para que ellas puedan participar del proceso reproductivo. Entonces, eso es fundamentalmente lo que está ocurriendo. Si se dan cuenta, lo que yo puedo comparar mitosis con la meiosis secundaria, pero no puedo comparar mitosis con meiosis primaria, porque en meiosis primaria hay 3 eventos que son totalmente distintos. La profase, donde hay crossing-over. La metafase, donde hay permutabilidad cromosómica, es decir, yo no sé cuáles se van a ubicar. Y después en anafase, en la separación, no se separan cromátidas, sino se separan los cromosomas homólogos completos. Y eso es eventos que no ocurren en mitosis.
Ahora, como resumen, en lo que estábamos mirando, ahí está el esquema. Si miramos la meiosis secundaria, el proceso en general, lo que estábamos revisando, con sus etapas, lo importante es que al principio hay una célula y se obtienen dos, bueno, son dos células en estricto rigor las que vienen, porque parten de una célula original que después de la meiosis 1 quedaron dos, y por lo tanto al final el total de células a partir de una quedan 4 con la mitad de la dotación. Por lo tanto, si al principio la célula era 2 N4C, esta célula va a quedar NC, es decir, N porque es haploide y C porque tiene la mitad del material cromosómico. ¿Por qué la primera era 2N? 2N porque era diploide y porque era 4C porque recordemos que tenía duplicado el material genético. Vale decir, en vez de, si era especie humana, en vez de 46, siempre parte una mitosis o parte una meiosis con el doble. Es decir, en el caso de la especie humana, con 92 cromosomas. Y eso siempre hay que recordarlo. No podemos partir con la dotación real de cromosomas porque como perdón, en anafase nos tenemos que separar a la mitad. Las células quedarían en mitosis ya quedarían con la mitad del material, pues quedarían con 23. Y en este caso quedarían con la mitad, bueno, no, por el número impar no podría ser factible, sería inviable. Entonces por eso se duplica siempre. Y la duplicación, como lo dijimos hace no sé cuántas semanas atrás, ocurre solamente en el periodo S de un periodo interfásico de la mitosis. No hay interfase, o la interfase que existe en la meiosis es un proceso sin duplicación del famoso ADN. Entonces, eso es importante siempre tenerlo presente en una meiosis, que es uno de los procesos más significativos para la vida. Hay seres humanos que lamentablemente este proceso no lo pueden hacer. Hay seres humanos que estas células las tienen absolutamente destruidas. Hay seres humanos en que ciertos lugares, las células iniciales que generan este proceso no son existentes. Me imagino, por ejemplo, en todos los lugares donde han habido explosiones nucleares, son células muy frágiles, por lo tanto se destruyen con mucha facilidad. Hay muchas personas, varones, que padecen una enfermedad que son, por ejemplo, que son la azoospermia, es decir, sin líquido seminal, expulsan solamente el líquido seminal porque carecen de espermio, dado que no tienen estas células por diferentes enfermedades que lo han destruido o por haber estado sometidos por accidente, por diferentes razones a radiación nuclear. Entonces, estas células son células frágiles. Este proceso es complejo, tanto en el hombre como en la mujer. Son células bastante complejas y delicadas. Entonces, son procesos bastante particulares, los cuales hay que cuidar mucho, porque son células específicas para cumplir una sola función, que es la de la reproducción. En eso estamos. Entonces, lo que vamos a ir... ahí hay un ejemplo, en la misma meiosis, solamente que vista en la realidad, que los demás son puros dibujos bonitos, representaciones, pero aquí se ve real.
aquí con microscopio. Y aquí donde uno entiende un poco lo que representan los dibujos. Aquí uno ve una célula con los cromosomas completamente enmarañados, sin comprimirse. Aquí todavía no ha entrado a actuar las proteínas histonas. Cuando ya empiezan a actuar las histonas y empiezan a generar, a comprimir el ADN, se empiezan a formar los cromosomas y las cromátidas. Y empiezan a generar esa forma y los desplazamientos propios, hasta generar las células, acá la meiosis completa, las 4 divisiones. Es un proceso bastante particular de los seres vivos en general. Como les decía, yo puedo comparar mitosis con meiosis secundaria, pero mitosis con meiosis primaria no las podemos comparar por lo que yo les había dicho antes, que es el tema de crossing over, permutabilidad cromosómica, y el tema de la anafase, que en uno se van los cromosomas homólogos y en otro se van las cromáticas hermanas. Acá sí que se pueden comparar, pues son procesos, son iguales. La mitosis y la meiosis secundaria son procesos idénticos. En ese sentido son absolutamente comparables. Eso sería como la conclusión. Con eso quedamos, porque la próxima mañana vamos a mirar, más que entrar en el detalle de la importancia, vamos a entrar a ver la gametogénesis, es decir, cómo se forma el óvulo y cómo se forma el espermio, porque tenemos errores conceptuales, porque nosotros siempre hablamos de óvulo como si ya el óvulo estuviera ya listo. El óvulo está listo, está listo en el momento de que va a haber fecundación. Antes no. La mujer le cuesta llegar a tener un óvulo, y vamos a entender por qué. Entonces, nos vemos mañana, si Dios quiere, y la salud me está acompañando. Cuídense muy bien. Entonces lo espero mañana, si Dios quiere, a un cuarto para las 9. Chaito, que estén bien. Chao, profe, cuídese. Chao, gracias.